Buenas noches, docente Evelyn. Mi nombre es Lila Pérez Alba. Somos el grupo 7 y en esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema de extinción laboral. En esta oportunidad hablaré acerca de las causas de la extinción de los contratos laborales. ¿Qué es la extinción de los contratos laborales? Pues es la ruptura definitiva del vínculo entre el trabajador y el empleador, terminando las obligaciones en ambas partes. Como primer causal tenemos el fallecimiento del trabajador. El contrato se termina en el mismo momento que fallece el trabajador, pero quedan algunos derechos pendientes, que son los beneficios sociales, la remuneración, los pagos que quedaron pendientes, que se transfiere a lo que es la esposa, a los hijos del trabajador. Como segunda causa tenemos el fallecimiento del empleador. Se termina también aquí el contrato cuando fallece el empleador, a menos que los herederos del empleador desean que continúe laborando el trabajador, puede ser por hasta un año. Como tercer causal tenemos la renuncia. Esto se da por parte del trabajador, donde pone fin a la relación laboral. Como requisito primordial es que debe de cumplir o comunicar por escrito al empleador con anticipación mínima de 30 días. Y ahí se termina el contrato. Igual sigue siendo beneficiario de los pagos como remuneración, vacaciones, CTS, gratificación. También tenemos por el motivo de vencimiento de contrato. En ello se termina el contrato laboral en la fecha que está establecida en el contrato. Pero si el colaborador sigue laborando, pese que ya terminó la fecha del contrato, pues tendría ya un contrato indeterminado, y esto se basa en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Otra causa es por mutuo acuerdo, que en esta causal tanto el empleador como el trabajador se ponen de acuerdo, pero como requisito debe de constar debe de dejarse por escrito de manera voluntaria de ambas partes. Igual el trabajador también tiene derecho a los beneficios sociales. Como otro causal tenemos sobre la invalidez absoluta del trabajador, que por motivos de salud o por accidente le impide continuar laborando, pero debe ser acreditada por alguna institución, como puede ser el E-Salud, el Ministerio de Salud o la Junta de Médicos del Colegio Médico del Perú. Y aquí también se extiende o se termina el contrato laboral y sigue siendo beneficiario de la remuneración pendiente, los beneficios sociales y también algún beneficio provisional establecido por ley o por incapacidad. También tenemos otro causal que es por jubilación, donde el trabajador se acoge a la jubilación. Es obligatorio a los 70 años que el trabajador se jubile, pero si desea el empleador que continúa por mutuo acuerdo, podría continuar. También percibe sus beneficios sociales pendientes y además de su pensión de jubilación. También tenemos por despido. Dentro de ello hay por dos tipos: el despido justificado, que es por las faltas graves, ineficiencia comprobada, y despido arbitrario. Aquí se produce sin causa legal y el colaborador tiene derecho a una indemnización. Y por último tenemos la causa objetivas. Se da por circunstancias extraordinarias, donde, por ejemplo, cuando la empresa quiebra o se ve en la obligación de realizar alguna reducción de personal. Aquí el trabajador tiene derecho a percibir los beneficios sociales, además de una indemnización de parte de su empleador. Siguiendo con la exposición, ahora tocaremos las causas justas del despido. Para ello, el despido laboral es una de las formas más comunes de terminar una relación de trabajo, pero no puede hacerse de manera arbitraria. La ley establece que debe basarse en causas justas, que se dividen en dos grupos, por capacidad del trabajador y por conducta del trabajador.
Para ello, desarrollaremos las causas justas por la capacidad del trabajador. Cuando hablamos de capacidad, nos referimos a las condiciones físicas, mentales y el desempeño del trabajador. Un despido es justo si el trabajador tiene un deterioro de facultades físicas o mentales que le impide cumplir las funciones, o si presenta un rendimiento deficiente en comparación al promedio, o si hay una negativa injustificada a someterse a un examen médico necesario. En estos casos, la empresa puede considerar un despido. Ahora pasaremos a las causas justas por conducta del trabajador. En cuanto a la conducta, la ley reconoce que ciertas acciones del trabajador rompen la confianza con la empresa y constituyen faltas graves. Dentro de ellos tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el incumplimiento de obligaciones o la disminución deliberada del rendimiento. Por otro lado, la apropiación o daño de bienes de la empresa o el uso indebido de información reservada. Por otro lado, también es asistir al trabajo en efectos de alcohol o drogas, la agresión verbal o física hacia un compañero o superior, el abandono injustificado del trabajo más de 3 días y el hostigamiento sexual o laboral. Todas estas faltas justifican el despido por conducta. Ahora pasaremos al despido por delito doloso, lo cual el despido es por la comisión de un delito doloso. Eso quiere decir que un delito cometido de forma intencional. Este despido solo procede cuando hay una sentencia firme o consentida. El empleador recién puede aplicar el despido al conocerse la condena. Es importante también aclarar que no procede solo una denuncia o acusación, sino únicamente una sentencia judicial. Y por último tenemos el despido por inhabilitación, lo cual el despido también puede darse cuando existe una inhabilitación judicial o administrativa que impide al trabajador ejercer su labor. Para que sea válida la inhabilitación debe durar más de 3 meses. Por ejemplo, un chofer que pierde su licencia de conducir por decisión de la autoridad, ¿no? Bueno, ahora como más o menos una conclusión del despido, solo es válido cuando existen una causa justa, ya sea por incapacidad del trabajador, por faltas graves en su conducta o por situaciones especiales como la inhabilitación del delito doloso. Esto protege tanto a la empresa como al trabajador, garantizando así que el despido no sea arbitrario. Causas del despido que conlleva su nulidad. Un despido es nulo cuando la razón por la cual se produce es injusta o vulnera tal vez algún derecho fundamental del trabajador. Entre los principales hablaremos de la afiliación sindical o participación sindical. No se puede despedir a alguien por afiliarse a un sindicato ni por participar en actividades sindicales, porque eso vulnera la libertad de organizaciones de los trabajadores. Otro punto sería el candidato o representante de los trabajadores. Si un trabajador es candidato o tal vez este actúa como representante sindical, este está protegido frente a un despido, porque esto asegura que pueda defender los derechos de sus compañeros sin temor a represalias. 3. Presentar alguna queja o proceso contra el empleador. Un despido es nulo si se da como represalia porque el trabajador reclamó o tal vez denunció o tal vez presentó o participó en un proceso contra la empresa. Punto 4. La discriminación. En ese punto, no se puede despedir a una persona por su sexo, su raza, su idioma o tal vez por omitir una opinión.
automáticamente ese despido es nulo. 5. Por el embarazo o posparto. Despedir a una trabajadora embarazada que tenga 90 días después del parto, esto es nulo, salvo que existiera alguna causa justa comprobada. 6. Condición de salud. No se puede despedir a un trabajador que tenga el VIH. Eso podría ser discriminatorio, por lo tanto es inválido. La ley lo protege su derecho al trabajo y a no ser excluido por su salud. Actos de hostilidad equiparables al despido. Los actos de hostilidad son conductas del empleador que, sin llegar a despedirte directamente, crean un ambiente tan negativo o dañino que en la práctica equivale a un despido, porque afecta gravemente los derechos de la dignidad y la seguridad de las condiciones de trabajo del empleado, empujándolo a renunciar o tal vez a una demanda. Entre los más conocidos tenemos la falta de pago de remuneración, cuando el empleador no le va a pagar el sueldo sin alguna causa válida. Otro punto sería la reducción inmotivada. Le baja el salario o tal vez la categoría del trabajador sin alguna justificación legal. Otro punto, el traslado perjudicial, es cuando cambian de un lugar a otro al trabajador. Punto 4, una falta de medida de seguridad. La empresa no hace cumplir ni normas ni tampoco la higiene, provocando así o poniendo en riesgo la salud y vida del trabajador. La violencia física o verbal, las agresiones contra el trabajador o su familia. Punto 6, la discriminación. El trato desigual puede ser por la raza, por el sexo, tal vez por la religión o alguna opinión, ¿no?, que tenga el trabajador. Por último punto, tenemos el atentado contra la dignidad. Cualquier acción en contra la moral o que afecte la dignidad del trabajador. El proyecto que hoy presentamos busca resaltar la importancia de revisar el contrato laboral desde el inicio del vínculo laboral entre la empresa y sus colaboradores. ¿Por qué es tan relevante esta revisión? En primer lugar, porque garantiza seguridad jurídica y cumplimiento con la normativa vigente. Un contrato claro y correctamente elaborado evita interpretaciones erróneas, posibles demandas laborales y sanciones por incumplimiento de la ley. Además, permite que tanto la empresa como el trabajador tengan plena certeza de cuáles son sus derechos y obligaciones, reduciendo riesgos de conflictos futuros. En segundo lugar, revisar el contrato desde un inicio contribuye a la transparencia y la confianza mutua. Cuando el trabajador percibe que la empresa respeta lo que establece la ley y plasma condiciones justas en el contrato, se genera un clima organizacional positivo que impacta directamente en la productividad y el compromiso. Para la empresa significa proyectar una imagen sólida de responsabilidad y profesionalismo en la gestión de recursos humanos. Ahora bien, detrás de las partes más importantes de un contrato laboral podemos señalar los siguientes. En primer lugar, la identificación de las partes, es decir, los datos del empleador y del trabajador. Luego, el objeto del contrato y las funciones que asignan al puesto. También el tipo y modalidad de contrato, que puede ser indeterminado, a plazo fijo o sujeto a modalidad especial. Es fundamental definir la duración y las condiciones de renovación, así como detallar la remuneración y los beneficios que corresponden, incluyendo gratificaciones, CTS y vacaciones. De igual manera, se debe especificar la jornada y horario de trabajo, establecer claramente los derechos y obligaciones de ambas partes e incluir las causales de suspensión o extinción del vínculo laboral. Finalmente, dependiendo del cargo, pueden añadirse cláusulas adicionales como confidencialidad o no competencia, siempre con la firma de conformidad del empleador y el trabajador.
En conclusión, revisar el contrato laboral desde el inicio no debe verse como un trámite meramente formal, sino como una práctica estratégica que protege a la empresa. Respalda al trabajador y asegura que la relación laboral se desarrolle con transparencia, confianza y estabilidad. Esto no solo previene contingencias legales, sino que fortalece la reputación de la organización como un empleador responsable. Gracias. A continuación explicaré los motivos por los cuales es importante la revisión del contrato laboral en función de las causas de extinción. El contrato debe presentar claridad para prevenir conflictos. Esto va a garantizar que tanto el empleador como el trabajador sepan con precisión en qué situaciones el contrato puede terminar, lo que va a reducir riesgo de malentendidos, litigios y demandas. También tenemos la protección de derechos del trabajador. Saber qué causales de extinción existen va a permitir que el trabajador pueda anticiparse. Por ejemplo, en una renuncia, invalidez, jubilación, mutuo disenso o algún despido. Así como también puede exigir el cumplimiento de sus derechos. Esto puede hacerlo solicitando una indemnización, beneficios sociales, preavisos o el cumplimiento de los plazos. También tenemos la seguridad jurídica para el empleador. Un contrato bien redactado también protege al empleador al delimitar con claridad las causas bajo las cuales podría terminar la relación laboral. Sin incurrir en sanciones, siempre que se cumplan las formalidades previstas por ley. Esto incluye asegurar que las causas de despido, causa objetiva, mutua, de disenso, entre otras, estén establecidas dentro del marco legal. La revisión nos ayuda a evitar abusos y unas cláusulas improcedentes. Nos va a permitir que revisando nosotros podamos identificar las cláusulas que puedan ser abusivas, ilegales o que agraven la posición del trabajador o el empleador. Por ejemplo, condiciones de despido que no respeten el debido proceso, exigencias que no estén permitidas por la ley y entre otros. Muchas gracias.